Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, suscríbanse para más contenido así. El día de hoy hablaremos de los signos vitales. Los signos vitales son indicadores del estado de salud de un individuo con valoración de su función corporal. El personal de enfermería toma los signos vitales con tanta frecuencia como la condición del paciente lo requiera. Los signos vitales se valoran y comparan con valores normales aceptados y con los patrones habituales del paciente en una amplia variedad de circunstancias. Ejemplos de momentos apropiados para medir signos vitales serían detecciones en ferias y en clínicas de salud, en el hogar, durante la admisión de un contexto de cuidado a nivel hospitalario, para medicamentos antes y después de ser administrados, para intervenciones quirúrgicas y procedimientos para ser diagnosticados. Así que, los signos vitales nos pueden indicar la función corporal. Un cambio en los signos vitales puede indicar una modificación en el estado de salud, como indicarnos ciertas enfermedades. Muy bien, ¿y cuántos signos vitales existen? Existen 6 signos vitales para determinar generalidades de la salud de una persona. Entre ellos están respiración, saturación de oxígeno, temperatura corporal, presión sanguínea, pulso sanguíneo y el dolor. A continuación les explicaré cada uno de ellos. El primer signo a evaluar es la respiración o la frecuencia respiratoria. En los adultos saludables es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Se evalúa la profundidad y el ritmo. El paciente no debe enterarse que estamos midiendo su frecuencia respiratoria, ya que al ser consciente cambiaría sus patrones respiratorios. ¿Qué evaluamos en la respiración o en qué partes podemos hacerlo? A nivel del pecho, a nivel del abdomen y a nivel del tórax. Para evaluar la frecuencia respiratoria es necesario tener un reloj de mano o digital y lápiz y papel para anotar nuestro resultado final. El siguiente signo vital a evaluar es el dolor, que también es considerado un síntoma. ¿Qué es el dolor? El dolor es cualquier cosa que diga la persona que lo experimenta y está presente siempre que la persona lo diga. Esta definición depende de la creencia de que la única persona que puede decir si existe y la forma en que existe una experiencia individual de dolor es quien lo padece. Las diferencias en la percepción individual del dolor y la respuesta a él, así como sus múltiples y diversas causas, requieren de capacidades muy especializadas para favorecer la comodidad y alivio del dolor. Las guías generales para valoración del dolor son las siguientes. Características del dolor a tomar en cuenta. La ubicación. Una pregunta sería, ¿en dónde tiene el dolor? La duración. ¿Desde hace cuánto tiempo experimenta el dolor? La intensidad. En una escala del 0 al 10, ¿qué tan intenso es su dolor? Tipo. ¿De qué forma podría describir su dolor? Cronología. ¿Cómo se desarrolla o progresa el dolor? Factores que lo incrementan. ¿Qué hace que el dolor aumente su intensidad? Factores que lo disminuyen. ¿Qué hace que el dolor disminuya o desaparezca? Fenómenos asociados. ¿Cuáles son los factores que parecen estar relacionados de manera consciente con el dolor? ¿Ocurre algún otro síntoma poco antes del inicio del dolor? Respuestas fisiológicas, como signos vitales, presión arterial, pulso, respiración. También el color de la piel, sudoración, tamaño de las pupilas, si presenta síntomas como náuseas, tensión muscular, ansiedad. Hablaremos del siguiente signo vital a tomar en cuenta, la presión sanguínea arterial. Es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales. Se dividen en dos, la presión sistólica. Es el punto de presión más alto sobre las paredes arteriales que coincide con la contracción de los ventrículos del corazón y empuja la sangre a través de las arterias al inicio del sístole. La presión diastólica
Cuando el corazón reposa entre latidos durante la diástole, la presión sanguínea cae. La presión más baja se presenta en las paredes arteriales durante la diástole y se denomina presión diastólica. La presión sanguínea se registra como una fracción y se mide en milímetros de mercurio, mmHg por sus siglas. La diferencia entre las dos se llama presión de pulso. Por ejemplo, si la presión sanguínea es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, 120 es la presión sistólica y 80 la diastólica. La presión del pulso en este caso es de 40. Para obtener una valoración exacta de la presión sanguínea, el profesional de enfermería debe conocer qué equipo usar, qué sitio debe elegir y cómo identificar los ruidos con su oído. Tomar mediciones de rutina después de que el paciente ha descansado por 5 minutos. Además, asegurarse de que el paciente no consumió cafeína ni tampoco nicotina 30 minutos antes de medirle la presión sanguínea. El equipo a utilizar es un esfigmomanómetro y un estetoscopio para la medición de forma manual. También existen esfigmomamómetros. La forma tradicional para tomar la presión sanguínea arterial es el siguiente, con los instrumentos de un estetoscopio y un esfigmomanómetro. ¿Cuáles son los rangos normales de la presión arterial? La presión sistólica tiene que ser menor a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Si estas cifras son mayores, podemos pensar en prehipertensión, hipertensión. El siguiente signo vital es la oximetría. Es una técnica no invasiva que a través de un oxímetro de pulso se mide la oxihemoglobina de la sangre arterial. Es importante conocer el nivel de hemoglobina del paciente, que se obtiene a través de un examen de laboratorio. Los rangos normales de la oximetría o del pulso oxímetro en una persona son 95 a 100% saturación de oxígeno. El instrumento a utilizar para medir la oximetría en un paciente es un oxímetro, un sensor o sonda que usa un rayo de luz roja e infrarrojo que viaja a través de los tejidos y los vasos sanguíneos. Una parte del sensor emite la luz y la otra parte la recibe. Luego, el oxímetro calcula la cantidad de luz absorbida por la sangre arterial. La oximetría de pulso es útil especialmente para vigilar a pacientes que reciben oxigenoterapia, graduar la terapia con oxígeno, vigilar a aquellos que están en riesgo de hipoxia y a individuos posoperados. La oximetría de pulso no sustituye el análisis de gases en sangre arterial. La desaturación indica anomalías en el intercambio de gases. El siguiente punto es el pulso. El pulso es una sensación palpitante que puede sentirse sobre una arteria periférica como la radial o la carótida. Auscultar o escuchar un pulso apical sobre la punta del corazón, como los latidos cardíacos. Los pulsos periféricos son resultado de una onda de sangre impulsada dentro de la circulación arterial por la contracción del ventrículo izquierdo. Con leves pausas, el ventrículo izquierdo se contrae en forma incesante para expulsar la sangre dentro de una aorta que ya está llena. Así que el pulso se puede valorar de distintas formas. Mediante la palpación con nuestros dedos hacia las arterias periféricas, la auscultación del pulso apical a través de un estetoscopio o un equipo de ultrasonido Doppler portátil. Los rangos normales del pulso en un adulto saludable hablamos de rangos de 60 a 100 latidos por minuto. Para ello es necesario contar con un reloj de mano o una de lectura digital, lápiz y guantes, dependiendo la condición del paciente. La temperatura corporal central es más alta que la superficie del cuerpo.
y en condiciones normales se mantiene dentro de un rango de 36.0 grados centígrados a 37 grados centígrados o a niveles Fahrenheit 97.0 a 99.5. Hay variaciones normales que de esos valores de temperatura, así como cambios durante el día con temperaturas corporales centrales más bajas o temprano en las mañanas y más altas al finalizar la tarde. Tenemos varias formas de tomar la temperatura corporal: a través axilar, sin contacto o frontal, anal, bucal, asimismo como la temperatura óptica. Sin embargo, dependerá mucho de la condición de la persona para elegir el tipo de temperatura a tomar. Muy bien, gracias por acompañarme en esta breve explicación sobre los signos vitales. Si ustedes quieren que hablemos específicamente de un signo vital, pueden dejármelo aquí en los comentarios y con mucho gusto estaré realizando sus peticiones con videos informativos. Recordemos que ninguno de estos videos es clave para un diagnóstico, más bien son videos puramente informativos, especialmente para jóvenes y señoritas que están aprendiendo esta noble profesión de enfermería o de las ciencias médicas. Fue un gusto, nos vemos en una próxima. No se olviden de suscribirse y dejarme su like y comentario. Adiós.